Hola, me llamo Josefa Tomás Ruiz y en el vídeo de hoy vamos a tratar los principales aspectos de la metodología AICLE. Empezamos por la definición de AICLE. ¿Qué es? Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. La Comisión Europea la define como el aprendizaje en el que los alumnos aprenden una materia a través o por medio de una lengua extranjera. Mars, en 2002, decía que se refiere a situaciones donde las asignaturas o parte de las asignaturas son enseñadas a través de una lengua extranjera con doble foco. Dícese del aprendizaje del contenido y del simultáneo aprendizaje de la lengua extranjera. Para Navés y Muñoz, el aprendizaje integrado de lenguas extranjeras y otros contenidos curriculares implica estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la resolución de problemas y saber hacer cosas hace que los estudiantes se sientan motivados al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas. Según la Comisión Europea, da una exposición a la lengua y no requiere tiempo extra del currículum. Gradol lo definía como un método de educación bilingüe en el que ambos, el currículum y el inglés, se enseñan juntos. Difiere de la enseñanza de inglés como medio, en que el alumno no se espera que necesariamente tenga el nivel de inglés que se requiere para abordar la asignatura antes de empezar a estudiarla. ¿Qué implica esta definición? Que los profesores tendrán que ajustar su metodología para asegurarse de que los alumnos entienden el contenido. No podrán simplemente transmitir el contenido, sino que tendrán que usar trabajos en grupo, tareas y proyectos que aumentarán las habilidades lingüísticas. Los alumnos aprenderán la lengua con un mejor enfoque y relacionada con las materias que aprenden en un contexto siempre funcional. No es un método para la élite, sino que encaja con la filosofía de alumnos de habilidades mixtas. Por último, Megisto, Mars y Frigols, en 2008, repararon en el papel capital que representan en AICLE las habilidades para el aprendizaje, técnicas de estudio, destrezas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, y hablan de un enfoque con 3 focos o pilares: el contenido, la lengua extranjera y las habilidades para el aprendizaje. No hay una metodología concreta o única, sino que AICLE se asocia a una serie de concepciones y estrategias didácticas entre las que destacan el uso de la lengua extranjera con fines comunicativos, énfasis en metodologías activas, empleo de una gama de estrategias de comunicación, atención a la diversidad, colaboración entre el profesorado implicado, énfasis en la capacitación de estrategias de aprendizaje, atención a la comunicación frente a la forma, actividades abiertas, empleo de estrategias de andamiaje, flexibilidad en la distribución de la lengua extranjera y de la lengua materna. Así, podríamos decir que uno de los principales aspectos metodológicos es el uso de la lengua para comunicarse. En situaciones AICLE se emplea la lengua extranjera para fines comunicativos concretos, naturales y significativos, frente a la consideración de la lengua extranjera como fin en sí misma que ha caracterizado tradicionalmente a la enseñanza de lenguas. Por tanto, las actividades cuyo fin es comunicarse son las que priman. Algunas de las actividades que pueden utilizarse como ejemplo son elaborar un mural en grupo, elaborar una encuesta, redactar una carta a quien corresponda para solicitar algo, redactar un informe previa búsqueda en Internet de información, etc. Otro de los rasgos de la enseñanza bilingüe es la insistencia en que la comunicación se establezca y se mantenga en la lengua extranjera en la clase de contenido, aunque se cometan errores de pronunciación, gramaticales, léxicos, etc., frente a la mayor atención a la corrección y a los aspectos formales del idioma en la clase de lengua extranjera. AICLE supone adhesión a metodologías activas, en el aprender haciendo, en la formación en competencias y que comporten aprendizaje cooperativo y colaborativo, tales como el enfoque por tareas, el trabajo por proyectos o la resolución de problemas en grupo.
En el enfoque por tareas, la tarea representa una unidad de trabajo en la que la lengua se usa con un propósito comunicativo determinado, relacionado con lo que hacen los hablantes con la lengua en relación al tema que se trabaje, con la finalidad de conseguir un resultado u obtener un objetivo. Generalmente, la tarea está precedida de pretareas o tareas preparatorias, tareas posibilitadoras o de andamiaje, que son actividades centradas en aspectos de la lengua o del contenido que el alumnado va a necesitar utilizar para realizar la tarea final y que lo capacitan para poder acometerla. Normalmente, la tarea final consiste en un producto real, una entrevista, una presentación electrónica, un folleto turístico, un vídeo de las instalaciones del centro, las instrucciones para operar determinado aparato, un póster, un menú, un folleto, etc. De acuerdo a Jane Willis, aquí tenemos ejemplos de tipos de tareas. Él distingue entre 6 diferentes, que potencialmente pueden convertirse en tareas. Listado, lluvia de ideas, ordenar y clasificar, relacionar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, solucionar problemas y compartir experiencias personales. En AICLE también se fomentan otros tipos de actividades, como las actividades para realzar la comunicación por parejas, en las que se integran contenido y competencia comunicativa, actividades para ayudar a desarrollar las estrategias de lectura, donde los textos, a menudo auténticos, son conceptualmente y lingüísticamente densos, actividades para guiar la producción del alumno, oral y escrita, con el foco en la planificación de la producción, y actividades para involucrar habilidades cognitivas superiores, hacer a los alumnos pensar, ofrecer más oportunidades de emplear una amplia gama de operaciones. En cuanto al trabajo por proyectos, un proyecto suele consistir en una serie de tareas principales que desembocan en la realización de un producto final de mayor envergadura que la tarea. Algunas ideas asociadas al trabajo por proyectos son las siguientes. Es una modalidad de trabajo centrada en el alumno o alumna. El alumnado trabaja en un tema, tópico, que le resulta interesante. Existe un componente de elección por su parte, y dicho tema o tópico es un aspecto clave. De ahí que la oferta y el abanico de temas al alumnado adquieren una especial relevancia. El alumnado usa la lengua para un propósito determinado, con una finalidad en mente, generalmente la elaboración de un producto tangible. Es generalmente colaborativo, es decir, contribuye al desarrollo de destrezas sociales y actitudinales. Promueve la creatividad en el alumnado, y el aprendizaje deriva del proceso más que del producto o de los resultados. Aunque es posible prever parte de la lengua que necesitará usar el alumnado para su realización, otra parte de ella depende de las necesidades que vayan demandando las propias tareas, por lo que el enfoque a la enseñanza de la lengua es más global y menos secuencial. Promociona la independencia y la responsabilidad del alumnado. Se han de responsabilizar de asuntos tales como la distribución de las tareas, de su desarrollo en tiempo previsto, de llevar un registro del desarrollo del proyecto, etc. La realización del proyecto precisa del concurso de una amplia gama de destrezas, cognitivas, manuales, interpersonales, organizativas, etc., lo cual crea la oportunidad de que el conjunto del alumnado contribuya con sus particulares talentos y puntos fuertes. Otro de los aspectos fundamentales de la enseñanza AICLE es el empleo de estrategias de andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Pues es el apoyo dado al alumno para facilitar la comprensión. Se hace un uso deliberado y continuo en la docencia de estrategias didácticas que proporcionan andamiaje al alumnado. La idea de andamiaje está relacionada con las teorías de Vygotsky, según las cuales la capacidad de resolución de problemas y otras estrategias se pueden dividir en 3 categorías. Aquellas que el alumno puede realizar independientemente, aquellas que no puede realizar incluso con ayuda, y aquellas que el alumno puede realizar con ayuda de otros. Wood, Brunner y Ross desarrollaron a partir de la idea de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky el concepto de andamiaje o scaffolding en inglés, que tiene una doble dimensión. La primera se refiere al apoyo temporal que se le suministra al alumno o alumna en el contexto escolar a través de acciones verbales y no verbales y estructurando la tarea para facilitar el aprendizaje. La otra dimensión del andamiaje
asimismo esencial en el proceso de enseñar, entraña determinar cuándo y cómo ir retirando dicho apoyo para que progresivamente el alumno o alumna vayan adquiriendo niveles mayores de autonomía, de responsabilidad y de control sobre la tarea en concreto y sobre su propio aprendizaje. Siguiendo la clasificación que hace Deutsch, vamos a referirnos a tres tipos de andamiaje que se pueden proporcionar dependiendo del momento en que se hace. Andamiaje de recepción es aquel que se utiliza para asegurar que los alumnos extraen la información necesaria y relevante cuando entran en contacto con los recursos en la fase de recepción, con objeto de que el alumno procese y comprenda mejor el contenido que se le da y se fije en lo que el profesor pretende. El andamiaje de transformación. En este caso, se trata de proporcionar estrategias que permitan la transformación de la información recibida en algo nuevo. En concreto, este tipo de andamiaje ayuda al alumno en procesos como comparar, contrastar, encontrar patrones, valorar, decidir, etc. Y, por último, el andamiaje de producción. Es el apoyo que el alumno necesita para crear o producir algo nuevo. Lo más apropiado es proporcionar andamios en relación con las estructuras de los productos que deben elaborar, como por ejemplo plantillas de representación y esquemas, o plantillas, o guión de escritura, etc. La atención a la diversidad es otro de los aspectos clave de la metodología AICLE. Presta una atención especial a la diversidad de estilos de aprendizaje o de combinación de inteligencias múltiples mediante estrategias de enseñanza y tareas de aprendizaje multimodales y multisensoriales que impliquen una variedad de sentidos y capacidades intelectivas. En la definición de Gradol ya veíamos que no es un método para la élite. Debemos, como profesores, usar diferentes recursos para atender a los diferentes tipos de alumnado y, por supuesto, emplear estrategias de andamiaje que favorezcan y faciliten el aprendizaje de nuestros alumnos. Y por último, otro de los aspectos clave es la colaboración entre el profesorado implicado. La modalidad de enseñanza AICLE supone la colaboración estrecha entre el profesorado AICLE y el profesorado de lenguas para analizar conjuntamente las características estructurales, léxicas, textuales, etc. del lenguaje especializado característico de la materia y prever actuaciones que faciliten al alumnado su comprensión y uso, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Es por tanto que realizar reuniones, compartir experiencias y compartir materiales es uno de los requisitos de este tipo de enseñanza. Para finalizar, me gustaría resaltar la flexibilidad en el uso de la lengua extranjera y la lengua materna. Podríamos resumir que AICLE sirve para introducir un amplio contexto cultural, preparar a los alumnos para la internacionalización, dar acceso a certificados internacionales y elevar el perfil de la escuela, para mejorar la competencia lingüística global y específica, para preparar a los alumnos para continuar sus estudios o para la vida laboral, para desarrollar intereses y actitudes multilingües, para diversificar los métodos y las formas de enseñar y aprender, y por supuesto para aumentar la motivación del alumno. Pues estos son los aspectos básicos y los principios aspectos metodológicos de la enseñanza AICLE. Muchas gracias por escuchar. Un saludo.